En el episodio pasado iniciamos este interesante tema, el yunque de Dios. Para quienes no tuvieron la oportunidad de verlo, bueno, desen una vuelta para que lo puedan revisar. Un yunque es un bloque de hierro regularmente con uno de los lados acabado en una punta sobre el que se trabajan metales al rojo vivo golpeándolos con un martillo. Es decir que después que un metal es puesto a altas temperaturas, y necesita ser moldeado, aprovechando la flexibilidad que el calor le ha dado al hierro, se pone sobre ese lugar y se golpea, eh, aprovechando, reitero, el calor ha hecho flexible ese hierro para poder estarlo golpeando y darle la forma que en este caso el herrero desea darle. Así es que si no tuviste la oportunidad de ver el episodio anterior, bueno, por aquí te dejo una pestañita para que puedas ir y revisarlo. Créeme, te va a bendecir. Bienvenidos al episodio del día de hoy, donde continuaremos explorando este tema general, el yunque de Dios. En el episodio pasado hablamos que en la herrería existen tres tipos de herramientas. Ellas se aplican a nuestra vida diaria. En términos generales, en una herrería usted encontrará tres diferentes tipos de herramientas o tres diferentes tipos de materia prima. Número uno, las que están en la pila de chatarra. Número dos, las que yacen en el yunque. Estas son las que ya pasaron por el calor y son puestas ahí para ser moldeadas. Y número tres, las que son consideradas herramientas de utilidad, ya están listas para ser utilizadas. Las que están en la pila de chatarra están obsoletas, rotas, inactivas e incluso oxidadas. Y así hay personas que se sienten inservibles, tienen vidas deshechas, talentos desperdiciados, sueños derrumbados, pasiones apagadas. Hoy hablaremos de las herramientas que yacen sobre el yunque. Llega el momento en que el herrero recorre su taller, se da cuenta que tiene que hacer algo con esa pila de chatarra que tiene al final de su terreno. Ahí hay pues varias cosas que él puede utilizar. Así es que lo que él hace es que empieza a tomar de aquellas piezas que un día fueron útiles, pero que ahora no lo son. Están abandonadas ahí por diferentes razones. El herrero se para frente a aquella pila de chatarra y comienza a escoger metal y encuentra herramientas que podrían llegar a ser de utilidad. Así es que mejor dicho, aquella pieza, la lleva consigo y comienza el proceso para poder moldear aquel metal. Ese metal muy pronto dejará de ser inútil y se va a convertir en una herramienta de utilidad. Aquí hay un dato importante que me gustaría marcar, y es que deshacer lo viejo y darle forma a lo nuevo es un arduo proceso. No se trata de ir simplemente a comprar algo nuevo y tirar lo viejo. En nuestro mundo natural, muchas cosas funcionan así. Hoy en día todo en nuestra sociedad lamentablemente es desechable. Sin embargo, en el reino de Dios las cosas se deben manejar de una forma distinta. Vea lo que Mateo 9:17 dice. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarían los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Ahora, recuerde lo que le dije hace un momento. Deshacer lo viejo y darle forma a lo nuevo es un arduo proceso. Permítame compartirle una historia. De hecho, esa historia se vuelve el tema de nuestro episodio del día de hoy. Hoy quiero hablarle un poco a usted acerca de Leo y el pastor Umaña, o Leo y el joven pastor. Así es que
Esta historia, la verdad que cuando yo me encontré con ella, me tocó y quise traerla para compartirla con ustedes en el podcast del día de hoy. Una mañana, el joven pastor se dirige a un restaurante que estaba a la vuelta de su casa para tomar un café y así planificar su agenda semanal y también organizar así su día. De repente se le acerca un anciano de pantalones sucios y una gorra de golf. Él se llamaba Leo. Este anciano, al ver al joven con su Biblia y un cuaderno de apuntes, fue tocado por la curiosidad y se acerca para preguntarle si era algún estudiante. Después de un rato de charla, el señor Leo convence al joven pastor Umaña a venir a su casa para venderle algunos viejos libros de la universidad que a aquel joven pastor podrían interesarle. Aquella casa estaba abarrotada de muchas cosas, entre ellas lámparas, mesas, sillones. El anciano comenta que está planeando mudarse. Leo se la pasó todo aquel rato elaborándole preguntas al joven pastor acerca del Papa, la Biblia, a dónde van las almas después de la muerte. Sin embargo, mientras Leo hablaba, el joven pastor se hacía preguntas acerca de aquel anciano. A pesar de que en la casa habían fotos familiares, Leo no había mencionado a su familia. Leo tenía una colorida historia. Era un niño depresivo. Había vendido salchichas en el estadio de los Yankees, había vendido programas en el Madison Square Garden y había también sido taxista en Miami. A pesar de que su vida estaba llena de experiencias, en su rostro no había la más mínima expresión de gozo. Y además, con frecuencia repetía: hoy en día ya no puedes confiar en nadie, hijo. Este mundo es muy malo. Cuando el joven pastor intentó retirarse, Leo insistió que se quedara. En realidad, estaba necesitado de hablar con alguien. Su quinto hijo, el menor, acababa de irse de la casa y ni siquiera se había despedido, mucho menos dejado una nota. Me quiero mudar a un lugar, murmuró sollozamente el anciano. Leo se encontraba en esa etapa de la vida donde lo único que tienes por delante es la muerte y lo único que te queda atrás son los recuerdos. Para Leo la vida estaba muy vacía. La memoria de este hombre lo único que le traía eran malos y tristes recuerdos. La moraleja de esta historia es que, como Leo, hay muchos en el mundo. Van sin rumbo y sin dirección alguna. Esto lo lleva a refugiarse en las drogas, en el alcohol y en otras sustancias tóxicas que en lugar de sacarlos de su dolor, simplemente los ahoga, ofreciéndoles alivio temporal. Esto los coloca ante sus propios criterios en la pila de chatarra humana y es aquí donde el herrero, Jesús, comienza su labor. Yo personalmente creo que todos alguna vez en la vida, en algún área, nos hemos sentido en la pila de chatarra, ya sea por decisiones propias o por el resultado de las decisiones de otros. Y los discípulos de Jesús no eran la excepción. Y hablando de los discípulos del Señor, hay una historia que de alguna manera a mí me intriga. Espero que usted se encuentre en el mismo renglón que yo. Me refiero a la historia de Judas Iscariote. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué clase de persona era Judas Iscariote? ¿Cuáles serían sus modales? Pregúntese, yo me he preguntado, ¿cuáles serían los amigos de Judas? ¿Cómo sería su aspecto? Bueno, siempre me lo he imaginado delgado, nariz puntiaguda, ojos pequeños, redondos, taimado, o sea, astuto, pícaro, disimulado, solapado, alguien que no se expresa abiertamente. Por mucho tiempo me lo imaginé como un extraño dentro del grupo de los apóstoles del Señor, distante, sin amigos y, por supuesto, un traidor. Posiblemente el resultado de un hogar deshecho. No lo sabemos, solo sabemos que es el hijo de perdición. Pareciera ser que por lo que Judas hizo, esa descripción que le he dado calzaría a la perfección en él. Sin embargo, al analizarlo más profundamente, creo que ese estereotipo es el equivocado acerca de Judas. La respuesta es simple. Cuando el Señor declara en Mateo 26:21 que uno de ellos lo va a entregar, todos comenzaron a preguntar, ¿quién? ¿Quién de nosotros?
Si usted observa, ninguno de los discípulos volteó a ver a Judas. Es decir, no causaba la sospecha mínima porque él demostraba actitud de compromiso para con la obra que realizaba. Él no tenía la pinta de un malhechor. A pesar de todas las cosas que no sabemos de Judas, hay una que sí sabemos. Con toda seguridad, él no tenía una relación con su maestro. Pero no aparentaba en verdad lo que él era. Supo disimular su verdadero yo. Había oído de Jesús, pero no lo había entendido. Había visto a Jesús, pero no lo conocía. Mientras Satanás hacía su trabajo alrededor de aquella mesa en la última cena, allá en el aposento alto, Satanás se preguntaba, necesito a un hombre que, uno, conozca a Jesús, pero no lo entienda. Sepa los movimientos de Jesús, pero no entienda el propósito de sus movimientos. Aquel hombre era Judas Iscariote. Él conocía el movimiento, pero nunca había llegado a conocer al hombre que dirigía aquel movimiento. ¿Cuál es la moraleja, amigos? Los mejores instrumentos de destrucción de Satanás no provienen de afuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. La iglesia nunca va a morir por la inmoralidad de Hollywood, ni por la corrupción de los gobiernos, sino por la corrosión interna de aquellos que usan el nombre de Jesús, pero nunca han tenido un encuentro con Él. Por aquellos que tienen una religión, pero no una relación personal con Él. Amigos, Judas tenía un manto de religión, pero nunca conoció el corazón de Cristo. Analicemos el proceso en el taller del herrero. Volvamos al taller una vez más. El herrero tiene claro en su mente la forma que le quiere dar aquel metal. Así que toma una pieza, la mete al horno y a temperaturas muy altas, pues él sabe que solamente así va a lograr doblegar aquel material sólido. Entonces, después de haber pasado muchas horas el metal dentro del fuego, es hora de sacar aquel metal. Es tiempo de tomar las pinzas y poner aquel metal sobre el yunque o agarrarlo y ponerlo sobre el yunque para ser procesado. Una vez que el herrero sabe la forma que quiere darle al metal, después de ponerlo sobre el yunque, comienza los golpes con el martillo. Luego es tiempo de examinar si los golpes están funcionando. Así es que aquel hombre se detiene después de haber golpeado la pieza, la levanta, la observa y cuidadosamente se da cuenta que hay una forma que todavía no está dando. Así es que la vuelve a poner sobre el yunque y vuelve otra vez a darle unos cuantos golpes a aquel metal. Y así continúa hasta que logra darle la manera que él o la forma que él desea. Después de haber estado un rato golpeando el metal, una vez más lo levanta y observa que logró su objetivo. Tiene la forma, el metal que él desea. Así es que después lo agarra con las pinzas y lo pone allí en el agua fría. Cuando está dentro del agua fría, el material comienza a endurecerse una vez más y así el hierro ha terminado con lo básico. Ahora toma el esmeril y comienza a quitarle cualquier deformación o cualquier residuo de metal que quedó fuera de lugar. En palabras prácticas, de la misma forma en que el hierro se trabaja y así se construye una pieza, así es como Dios, mis hermanos, trabaja con nosotros. El apóstol Pedro dice algo en su primera carta, capítulo 1, verso 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, note que acá habla de que si es necesario ser afligidos en diversas pruebas. Al final, la aflicción termina siendo necesaria. Sigue diciendo el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta escritura nos declara el proceso que vivimos todos cuando venimos a Cristo. Pero el asunto es que mientras caminamos nuestra vida cristiana, vamos a ser probados por el fuego. Es ahí donde sufrimos alguna ruptura, cuando hemos sufrido algún daño, y es necesario algunas veces repetir el proceso una y otra vez. El fruto de eso puede llegar a ser incluso una caída espiritual. Hay gente que cuando ha sido procesada no soportan un divorcio o algo y no minimizamos el dolor, pero a veces la gente no soporta esa caída o esa situación y la situación del proceso lo lleva a una caída espiritual. Ahora bien, ¿qué es una caída espiritual? Bueno, es simple, es cuando el fuego se va, es cuando somos arrastrados hacia abajo, descendemos al valle de las preguntas, es cuando cuestionamos todo. Andamos en medio de la neblina del desaliento, la motivación disminuye, la pasión se ha ido. Eso es cuando estamos en el horno de fuego. Y tal como el material cuando se mete al horno para calentarlo, después de darle forma, una vez que ha alcanzado la temperatura adecuada para ser moldeado, es hora de ponerlo sobre el yunque. Ahí es donde se le dan ciertos golpes para darle la forma deseada. Entonces, una caída puede llegar a darse después o mientras estamos en un proceso. Así es que cualquiera que sea el proceso en el que estés, tal vez Dios te tiene sobre el yunque, está trabajando en ti. Quiero decirte, no te des por vencido, deja que Dios termine de completar su obra en ti. Ahora, en cuanto uno está saliendo, ¿verdad?, de ese proceso o de esa caída espiritual, esa caída espiritual puede darse por varios factores. Podría ser la pérdida de un ser querido, una separación, una bancarrota, la falta de oración. Y así, al igual que con el metal, nos sucede a nosotros. Nos la pasamos entre el horno de fuego y el yunque, donde se nos dan los golpes, hasta que podamos tomar la forma que Dios desea darnos. Por ejemplo, cuando un artesano que trabaja con una vasija de barro, para controlar su solidez, él la saca del horno y le da un golpecito. Si el ruido que produce es melodioso, aquella vasija está lista, pero si el sonido que produce es opaco, la vuelve a meter al horno. De igual manera, el carácter nuestro es también pasado por el mismo proceso. Dependiendo de cómo respondamos, así vamos a ser tratados. Al igual que una vasija trabajada por ese artesano, nada mejor que un golpe para revelar qué hay en nuestra naturaleza o en nuestro corazón. Estas son las cosas que contribuyen y que pueden sacar un sonido de nosotros. El tráfico, ese congestionamiento, algún maestro malhumorado, la gente complicada que usted tiene como compañeros de trabajo, ¿qué sonido sacan de usted? También las largas filas de espera suelen sacar un mal ruido de nosotros. Un cliente abusivo, ropa tirada en el suelo, una llamada de la escuela diciéndonos que uno de nuestros hijos se está portando mal. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué sonido sale de nosotros cuando estamos en una dificultad? Bueno, creo que una respuesta clave estaría en Lucas 6:45. La Biblia dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú eres de las vasijas que no suena muy bien a la hora de un golpe, no te desanimes. Hoy Dios tiene una palabra para tu vida. Haz lo siguiente cada vez que sientas que estás siendo procesado.
En lugar de quejarte, haz lo siguiente. Vayamos a Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Ahí encontraremos una estrategia maravillosa. Él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas, oiga esto, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, número uno, cuando usted esté siendo procesado, cuando esté siendo pasado por el fuego, según Santiago, lo que él nos está tratando de dar a entender es, número uno, ser agradecido por cada golpe que Dios nos está dando ahí en el yunque. Pero no me estoy refiriendo a un gracias indiferente, sino a un gracias de lo más profundo del corazón. Número dos, aprenda de cada golpe. Yo he visto personas que pasan por lo mismo una y otra y otra y otra, y uno dice, pero ¿por qué no salen de esa situación? Simple, no han aprendido de cada golpe. Usted tiene que aprender de los golpes para que ya no vuelva a pasar por lo mismo. Así podrá tal vez evitarlos. Mire cada inconveniente como una oportunidad para desarrollar la paciencia y la perseverancia. Véalos como una oportunidad para crecer. Escuche, cada golpe puede herirlo o puede ayudarlo, dependiendo de cómo usted lo tome. Número 3, esté preparado para el momento del golpe. Sepa identificar cuáles son los momentos de precisión en su vida. Puede ser un día de la semana, puede ser un periodo del año, cuando tal vez el trabajo baja. Puede ser una persona en especial o incluso puede ser la actitud de un cónyuge. Usted necesita conocer los momentos que lo pueden poner tenso y sacar de usted lo peor. Por ejemplo, cuando en mi caso llevo a mis niños a la escuela todas las mañanas, es un momento que si no lo sé manejar se puede volver tenso. Mis niños están pequeños, entre 6 y 8 años. Desde el proceso de cambiarlos, gracias a Dios tengo personas maravillosas, mi mamá o mi hija que a veces me ayudan, pero también me toca a mí que hacerlo. Cambiarlos, darles algo de comer. Tal vez estás terminando de darles de comer cuando ya se ensuciaron. Quizás ya los cambiaste y cuando se están lavando los dientes para antes de irse, le cae pasta dental en la camisa. Están teniendo una mala actitud mientras van a la escuela, van peleando, llegando a la escuela te das cuenta que dejaron la tarea. Entonces, se puede volver un caos. En mi caso, yo he identificado que mi momento de tensión es la mañana. Entonces, tengo que ser sabio y estar preparado. Sé que todas las mañanas tengo que hacer aquello. Entonces, tengo que enfrentarlo con la mejor actitud para que así pueda dejar a mis hijos, orar por ellos y no salir peleado con ellos mientras estoy dirigiéndome a la oficina para comenzar o para continuar, mejor dicho, mi día de trabajo, ya que mi día de trabajo comienza muy temprano por la madrugada. Solamente pauso un momento para ir a dejar a mis hijos a la escuela. Entonces, es importante conocer los panoramas. Si sabes que tienes un compañero de trabajo complicado y que él te mete en problemas siempre, tienes que prepararte para ese golpe. Porque si no, te agarra de sorpresa cada día y cada día vas a estar mal y no vas a poder enfrentar con una manera o una actitud correcta esa situación. Cuando usted vea el panorama, tiene que irse preparando, así como le comento. El golpe está en camino, pero si es el Señor en este caso ayudándonos o trabajando, incluso a través de las personas que tenemos alrededor, tranquilo, veámoslo como parte de la vida. Tengamos paz. Al final Dios usa estas cosas para moldear nuestra vida. Recuerde, cada golpe puede herirlo o puede ayudarlo dependiendo cómo usted lo tome. En mi caso, cada proceso en la mañana con mis hijos lo veo como una bendición. Lo veo como una oportunidad que tengo de que mi paciencia sea procesada y como una oportunidad que tengo para ayudar a mis hijos a formar su carácter para que cuando ellos se enfrenten a la dificultad de la vida, en lugar de actuar mal o de gritar, puedan tener calma y decir, el Señor es mi fortaleza, el Señor me va a ayudar, aunque me siento con un temperamento malhumorado esta mañana, si oro al Espíritu Santo, Él me puede ayudar para en lugar de dejar a mis hijos regañados en la escuela, poder orar por ellos.
bendecirles, darles un beso y decirles que les amo y que los veo a las 4 de la tarde para poder llevarlos a casa y cenar con ellos. Entonces, aprenda a entender las temporadas que usted vive. Si usted sabe que a su esposa no le gusta algo, usted de repente va a ver que el panorama se va a poner oscuro. Prepárese para el golpe. Y no me refiero de una manera literal. Usted sabe que se va a poner ahí un poco tenso. Sea sabio, tenga cuidado de cómo responde para que así no hiera el corazón de aquello que usted ama. Así es que espero que el día de hoy hayamos aprendido juntos de la palabra del Señor. Gracias por haberme acompañado en el episodio 55. Espero verte la próxima semana con el favor de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Si no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Bendiciones.